En las lecciones previas usted aprendió acerca del flip-flop. Usted encontró que si combinaba flip-flops de una cierta manera, usted podía crear un contador digital. Ahora usted aprenderá acerca de otro tipo de circuito secuencial lógico construido con flip-flops denominado un registro. Un registro es un grupo o arreglo de flip-flops manejado por una señal de reloj común. Es básicamente una unidad de almacenamiento. El registro posee 4 principales funciones en electrónica digital. Almacena datos, convierte datos de una forma a otra, manipula datos y puede utilizarse como un contador especial. Cuando un arreglo de registro manipula datos, nos referimos a él como un registro de desplazamiento. La capacidad lógica secuencial de los registros de desplazamiento permite a las computadoras enviar, almacenar y recibir datos binarios. Examinaremos cada uso de estos registros en esta lección. Uno de los usos principales de estos registros es el almacenamiento de datos. Todos los sistemas de computadoras, grandes o pequeños, utilizan registros para almacenamiento de datos temporales de duración en microsegundos. Miraremos un registro diseñado para almacenar datos y examinaremos cómo trabaja. En una computadora típica, usted normalmente encontrará 8, 16 o 32 flip-flops conectados para formar registros. Para simplificar, observaremos los 4 registros. El registro básico es un arreglo de flip-flop tipo D con sus relojes de flancos crecientes manejados en paralelo. Como usted recordará de la teoría de contadores, cuando todos los relojes son manejados en paralelo, a todos los 4 flip-flops se les aplica el reloj en forma sincrónica. Las entradas D están conectadas a un bus de datos de 4 bitios que se muestran aquí como D0 a D3. La computadora utiliza un bus de datos para transferir o enviar información desde la unidad central de proceso hacia y desde memoria, un circuito de entrada o un circuito de salida. Este circuito puede fácilmente ser un dispositivo de salida para un sistema de computadora simple de 4 bitios. Un circuito de salida conecta a la computadora al mundo real de usuarios. Miremos más detenidamente cómo trabaja este dispositivo de salida. Los datos se presentan en el bus D0 a D3 en la forma de alto y bajo. Cuando la computadora desea almacenar información en este registro, esta le envía un pulso de reloj al registro. A los 4 flip-flops D se les aplica el reloj al mismo tiempo. Los 4 flip-flops capturan el contenido del bus de datos y cargan esta información en las salidas intermedias. Este dato es almacenado en el registro hasta que ocurre alguna de estas dos cosas. O bien la alimentación se desconecta y los datos se desvanecen, o se le envía al registro otro pulso de reloj. Y nuevos datos se escriben encima del dato previamente almacenado en el registro. Este mismo dato no está inmediatamente disponible en la salida del registro. Las salidas de cada flip-flop D están conectadas a almacenadores de memoria de 3 estados o Tri-State Buffers. Este registro, como la mayoría, utiliza una habilitación de salida activa en bajo o OE negado. Usted ocasionalmente verá unos registros que utilizan habilitación de salida activa en alto. Mientras no OE permanece en alto, las salidas del registro están en el estado de alta impedancia y el dato permanece dentro del registro. Solo cuando la habilitación de salida no OE se lleva abajo, las salidas de cada flip-flop pasarán a través del almacenador de memoria de 3 estados y estarán disponibles a la salida del dispositivo. Este tipo de registro se denomina registro de entrada en paralelo, salida en paralelo o PIPO, porque los datos son ingresados y retirados del registro en forma paralela. Usted ha visto cómo puede utilizarse un registro para almacenar datos. Se les envía un pulso de reloj a los flip-flops que forman al registro. Los flip-flops almacenan la información pulsada hasta que se bloquea nueva información. En la salida del registro, un almacenador o buffer de 3 estados asegura que el dato está disponible solo cuando la habilitación de salida es llevada abajo.
Los registros creados internamente para crear la capacidad de mover datos entre los flip-flops se denominan registros de desplazamiento. Estas propiedades hacen de los registros uno de los componentes más importantes de cualquier sistema de computadora. Los registros también se utilizan para conversión de datos. Todas las computadoras transfieren internamente 4, 8, 16 o 32 bits a la vez o en paralelo. Para lograr esto, cada dispositivo dentro de la computadora que maneja datos debe conectarse a un bus de datos de 4, 8, 16 o 32 bits. Como usted recordará, un bus es una serie de conductores conectados entre dos puntos. Cada conductor del bus transporta una porción de la información que debe transferirse entre los dos puntos. Todos los conductores en el bus llevan señales con una función común. Sin embargo, cuando deben enviarse datos de una computadora a otra, digamos a través de los Estados Unidos, emplean 32 o aún 4 conductores de datos y sería caro y poco práctico. Entonces el dato en paralelo debe convertirse a dato serial para transmitirlo. Como usted recordará, la transmisión serial opera al dato suministrada en un bitio por vez. Una vez que el dato llega a su destino, se le reinvierte a forma paralela para ser útil a la computadora receptora. El dato paralelo se presenta al usuario con todos los bitios a la vez, mientras que el dato serial se presenta al usuario un bitio por vez. Se utilizan los registros para realizar este proceso de conversión. Examinemos el esquema de un registro diseñado para convertir datos desde forma serial a paralela. Un registro así se denomina entrada serial salida paralela o SIPO. Digamos que nuestra señal serial 0101 sale de San Francisco y llega algunos milisegundos después a Nueva York. Debe convertirse en paralelo para que la computadora en Nueva York la pueda utilizar. Inicialmente el registro SIPO contiene todos ceros o bajos. Cuando nuestro primer bitio de datos 1 o alto se aplica a la entrada S3, su complemento 0 o bajo se aplica a R3. Si aplicamos un pulso de reloj, Q3 va a alto. Ahora nuestro segundo bitio de datos, un bajo, se aplica a S3, su complemento, un alto, se aplica a R3. La salida de Q3 se aplica a S2, un alto, mientras que R2 está en bajo. Ocurre un segundo pulso de reloj. Esto hace Q3 bajo y Q2 alto. Note que el primer alto se ha desplazado hacia la salida del flip-flop Q2. Nuestro tercer bitio de datos es alto y está aplicado a S3. R3 está en bajo. Q3 aplica un bajo a S2, mientras que R2 está en alto. Q2 aplica un alto a S1, mientras que R1 está en bajo. Con otro pulso de reloj, Q3 va a alto, Q2 va a bajo y Q1 va a alto. Note una vez más que nuestro primer alto ha continuado su desplazamiento con cada pulso de reloj. Finalmente, nuestro cuarto bitio de datos, un bajo, se aplica a S3, R3 está en alto. Q3 aplica un alto a S2, R2 está en bajo. Q2 aplica un bajo a S1, mientras que R1 está en alto. Q1 aplica un alto a S0, mientras que R0 está en bajo. El reloj se hace activo. Q3 va abajo, Q2 a alto, Q1 a bajo y Q0 a alto. Nuestro primer alto se ha desplazado a través de todos los flip-flops. Los siguientes 3 bitios lo siguen. Ahora que los datos se han movido dentro del registro, podemos llamar exactamente al dispositivo un registro de desplazamiento. Si llevamos la habilitación de salida abajo, la salida paralela del registro es bajo, alto, bajo, alto. Entonces, un milisegundo después que nuestro dato serial dejó la costa oeste, lo hemos convertido a dato paralelo en la computadora de Nueva York. El registro puede ahora borrarse e ingresar un nuevo valor de datos.
Ahora miremos el esquema de un registro diseñado para convertir datos de forma paralela a serial. En este circuito de entrada paralela, salida serial, PE es la habilitación paralela. Cuando ésta activa la habilitación paralela, carga todo el dato en paralelo en D3 a D0 a la entrada del registro de desplazamiento PISO en San Francisco. Apliquemos 0101 o bajo alto a las entradas D3 a D0. El reloj está inactivo o bajo. La habilitación en paralelo está también en bajo o inhabilitada. Hagamos que PE vaya a alto o se habilite cargando el dato en paralelo en el registro de desplazamiento. Los datos están ahora bloqueados en el registro. Hacemos que la habilitación paralela esté en bajo nuevamente, de forma que podamos comenzar el reloj. Vemos que en el flanco creciente de la señal de reloj, el bitio menos significativo, que es un alto, está en la salida serial. Con cada pulso de reloj siguiente, los siguientes bitios menos significativos son desplazados a la salida serial. Del registro salen datos en serial. Después de que ocurra el tercer pulso de reloj, tenemos nuestra última salida serial, bajo alto o 0101. Los pulsos adicionales de reloj darán salida de bajo hasta que se cargue un nuevo dato en paralelo a los flip-flops. Esta forma de onda representa la operación de nuestro registro paralelo a serial, mientras que los datos presentados a las entradas en paralelo eran 1010, el registro proveyó una salida serial de un bitio por vez de 0101. Note que primero salió el bitio menos significativo, mientras que el bitio más significativo fue el último. Revisemos rápidamente lo que hemos aprendido acerca de conversión de datos. Los buses de datos no son prácticos para transmitir información a lo largo de grandes distancias. En vez de eso, los datos en paralelo, 4, 8, 16 o 32 bitios, se convierten a datos seriales utilizando registros PISO, entrada paralela, salida serial. El dato se desplaza a través de los flip-flops en cada paso creciente del pulso de reloj. Eventualmente ese registro sale con datos en serie. Solo cuando este dato se ha movido realmente dentro del dispositivo, podemos llamar apropiadamente al registro de desplazamiento. Los datos también pueden convertirse de forma serial a forma paralela, utilizando un registro de entrada serial, salida paralela o SIPO. Como usted puede ver, denominamos a un registro que tiene la habilidad de mover o desplazar los bitios dentro de él un registro de desplazamiento. Hemos encontrado que los registros de desplazamiento se utilizan almacenando datos y convirtiéndolos de paralelo a serial, de serial a paralelo. Este procedimiento se conoce como manipulación de datos o bitios y es una función común en la mayoría de los sistemas de computadora. Otra forma de manipulación de bitios comprende la capacidad de desplazar a la izquierda o desplazar a la derecha algunos registros de desplazamiento, a veces conocida como graduación de paso a paso o scaling en inglés. He aquí un diagrama en bloque para un registro de desplazamiento típico de 4 bitios con la capacidad de desplazar datos a la izquierda o a la derecha. Note que el registro es un registro de entrada y salida paralela. La entrada de carga paralela o PL está activa en bajo. El reloj de desplazamiento está activo en el flanco de caída. La línea de control de dirección de desplazamiento se muestra como R, no L o R/L. Ahora supongamos que la salida de este registro de desplazamiento, por ejemplo, es 0100. Cuando esta línea está en alto, con cada pulso de reloj de desplazamiento, el dato en el registro se desplaza a la derecha. Cuando esta línea está en bajo, con cada pulso de reloj de desplazamiento, el dato en el registro se desplaza a la izquierda. Para nuestro registro de desplazamiento, el desplazamiento a la izquierda mueve a cualquier bitio a la siguiente posición de bitio más significativo. El desplazamiento a la derecha mueve a cualquier bitio a la siguiente posición de bitio menos significativa.
Para ver cómo opera este registro bidireccional, carguemos el número binario 0010 en el registro. Primero aplicamos 0010 a las entradas D3 a D0. Luego hacemos bajo la entrada de carga paralela. Ahora tenemos disponible en la salida del registro Q3 a Q0 al 0010. Volvemos la entrada de carga paralela a un alto para inhibirla. Ahora, haciendo R no L bajo, el dato se desplazará a la izquierda con cada pulso de reloj de desplazamiento activo. Apliquemos nuestro primer pulso de reloj de desplazamiento. ¿Cuál es el dato disponible a la salida de Q3 a Q0? Desplazando el dato a la izquierda una posición, hemos incrementado la magnitud del número desde 2, esto es 0010, a 4, o 0100. ¿Qué sugiere esto acerca de la relación entre la operación de desplazamiento a la izquierda y una función matemática? Eso es correcto. Hemos multiplicado por 2. Si aplicamos otro pulso de reloj de desplazamiento, el dato en la salida Q3 a Q0 será ahora igual a 1000, u 8 en base 10. Entonces hemos multiplicado por 2 una vez más. Como usted puede ver, el registro de desplazamiento bidireccional puede ser un multiplicador por 2 cuando el dato se desplaza a la izquierda. Con 1000 en las salidas Q3, Q0, hagamos R no L alto. Ahora el registro desplazará el dato a la derecha. Apliquemos un pulso de reloj de desplazamiento. ¿Cuál es el valor de dato de salida de Q3 a Q0? El nuevo valor del dato es 0100. Desplazando el dato a la derecha una posición, hemos disminuido la magnitud del número desde 8, esto es 1000, a 4, o 0100. Esta vez hemos dividido por 2. Si aplicamos otro pulso de reloj de desplazamiento, el dato de la salida de Q3 a Q0 será ahora igual a 0010. Y si aplicamos un tercer pulso de reloj, el dato será igual a 0001. Hemos desplazado hacia la derecha 3 veces y la magnitud del número ha cambiado de 1000 u 8 a 0001 o 1. Este procedimiento es equivalente a dividir por 2 3 veces. 8 dividido por 2 es 4. Dividido por 2 es 2. Dividido por 2 es 1. Como usted puede ver, cuando usted utiliza un registro de desplazamiento bidireccional para mover datos a la derecha, el registro realiza una operación de división matemática por 2. Ahora examinemos otro ejemplo de cómo un registro de desplazamiento puede utilizarse para manipular datos. Esto es un diagrama en bloque de un registro de desplazamiento diseñado para recircular datos. Note que el registro es del tipo entrada serial salida paralela con capacidad de datos de carga en paralelo. La salida de datos más significativa, Q3, se realimenta a la entrada serial. Esto le permite al dato recircular. El valor de datos 0001 se aplica a las entradas de datos en paralelo y se carga en el registro con un pulso de carga en paralelo, activo en bajo. Con el primer pulso de reloj de desplazamiento, el bitio más significativo se realimenta a la entrada serial. La entrada serial está internamente conectada a la salida Q0. El dato de salida se hace 0010. Un segundo reloj de desplazamiento hace que el dato sea 1000. El tercer reloj de desplazamiento hace al dato 1000. El 1 en la posición más significativa se realimenta en la entrada serial y actúa como la entrada de flip-flop menos significativo. El cuarto pulso hace al dato 0001. La salida del registro se denomina ahora un alto recirculante y se verá así si se aplica a 4 LEDs.
La naturaleza del registro de desplazamiento le permite al usuario mover o manipular el dato. Si usted utiliza un registro bidireccional, usted puede desplazar el uno a la derecha o a la izquierda. Si se conectara cada salida de este registro de desplazamiento a un transistor de conmutación de alta corriente, que a su vez se conecte a un conjunto de LEDs, usted podría obtener este ejemplo de manipulación de datos. Una pantalla como esta trabaja cargando los valores de datos A, S, C y I correspondientes a las letras de las palabras de la canción en una serie de registros de desplazamientos y luego desplazando el dato de derecha a izquierda. Esta aplicación le demuestra que la habilidad de controlar y manipular la posición de datos de momento a momento produce un efecto visual muy impresionante. El conocimiento de esos registros, denominados relojes de desplazamiento, será útil cuando usted estudie la operación de microprocesadores. Cuando se utiliza para almacenamiento de datos, denominamos a este dispositivo un registro. Cuando agregamos la capacidad de mover o desplazar datos, lo denominamos un registro de desplazamiento. Cuando realizamos ciertas conexiones externas de realimentación al registro de desplazamiento, lo denominamos un contador de desplazamiento. Luego, tomemos ahora un contador de desplazamiento especial hecho de flip-flops JK y analicemos su operación. En este contador, las salidas Q3 y no Q3 se realimentan en la entrada de J0 y K0. Consecuentemente, el paso de la información forma un círculo o anillo. Por eso, denominamos a este tipo de registro un contador en anillo. Los contadores en anillo son también conocidos como secuenciadores porque ayudan a crear una secuencia de pulsos de reloj igualmente espaciados. Vamos a través de los pasos que hacen que un contador en anillo secuencie el dato dentro del registro. Si hacemos a preset en bajo, Q0 va a alto, mientras que Q1 a Q3 están todos en bajo. Ahora, aplicando el reloj a los flip-flops en el registro, Q0 va a bajo, Q1 va a alto, y Q2 y Q3 permanecen en bajo. El alto se ha desplazado. Ahora si aplicamos un bajo nuevamente al registro, Q0 y Q1 están en bajo, Q2 está en alto y Q3 está en bajo. Aplicamos el reloj una vez más. Q0 a Q2 están en bajo, mientras que Q3 está en alto. Aplicamos el reloj nuevamente y el alto retorna a Q0, mientras que Q1 a Q3 están todos en bajo. He aquí la forma de onda de voltaje de salida de nuestro contador en anillo. La salida, digamos en Q3, es un 4 en la frecuencia de entrada. En otras palabras, la salida en Q3 está en alto, una vez cada 4 pulsos de entrada del reloj. Entonces ese registro de desplazamiento, como un contador en anillo, utilizando 4 flip-flops, divide al reloj por 4, en cualquier salida definida. ¿Qué supone usted que hará un contador en anillo de 8 flip-flops con la frecuencia de entrada de reloj? Eso es correcto. Dividiremos por 8. Si usted coloca 8 kHz de entrada al reloj de desplazamiento, la salida del contador de anillo en el bitio más significativo será de 1 kHz. Ahora echemos un vistazo a una versión especial del contador en anillo. Las líneas de realimentación de este registro están acopladas de forma cruzada, de modo que Q3 va a K y no Q3 va a J en el primer flip-flop. Un arreglo así se denomina contador Johnson. Los contadores Johnson son registros de desplazamiento utilizados realmente como contadores. Como su salida del último flip-flop es conectada nuevamente a la entrada del primer flip-flop, puede recircular como el contador en anillo que miramos hace un momento. Pero mientras una salida Q del flip-flop normalmente se conectaría a la entrada J y su salida complementaria no Q a la entrada K, el contador Johnson se conecta al revés. Examinemos a este contador en operación. Si borramos el contador, todas las salidas Q estarán en bajo. Específicamente, Q3 está en bajo, pero no Q3 está en alto. Q3 hace a K0 bajo,
mientras que no Q3 hace a J0 alto. Si ahora aplicamos un pulso de reloj, Q0 va a alto, mientras que Q1 a Q3 permanecen en bajo. Pero Q3 todavía aplica un bajo acá, y no Q3 un alto a J del primer flip-flop. Un segundo pulso de reloj hará que Q0 vaya a alto, y el alto en Q0 antes del pulso de reloj hará que Q1 vaya a alto. Hemos comenzado el procedimiento de hacer todas las salidas Q en alto. Si aplicamos dos pulsos más de reloj, encontraremos que las 4 salidas Q están en alto y que todas las salidas no Q están en bajo. ¿Qué sucede en el siguiente pulso de reloj? Q3 está en alto y está conectado a la entrada K del flip-flop 0. No Q3 está en bajo y está conectado a la entrada J del flip-flop 0. Por lo tanto, el quinto pulso de reloj da que Q0 vaya abajo y que no Q0 vaya a alto. Como usted puede ver, estamos ahora moviendo ceros a las salidas Q de los flip-flops. Si aplicamos el reloj al contador Johnson 3 veces más, todas las salidas irán abajo y el proceso comenzará nuevamente. He aquí un diagrama actual de forma de onda. Cuando Q0 a Q3 están todos en bajo, y después, cuando están todos en bajo nuevamente, tenemos un juego completo de formas de onda de salida. Note que ocurren 8 conjuntos diferentes de formas de onda de salida entre estos puntos. Esto le da al contador Johnson, antes que se repita el mismo patrón de salida, el doble de estados de salidas disponibles que su contenido de flip-flops. Miremos lo que hemos aprendido en esta lección. Cuando un arreglo de registros desplaza datos, nos referimos a él como un registro de desplazamiento. Los registros realizan 4 funciones generales: almacenar datos, convertir datos de una forma a otra, manipular datos y secuenciar o contar. Para almacenar datos, los flip-flops dentro de un registro PIPO toman la información de entrada y la mantienen hasta que se envían nuevos datos. Un almacenador de salida de 3 estados, o Tri-State Buffer, asegura que los datos son liberados, solo cuando la habilitación de salida está en bajo. La conversión de datos permite que la información digital sea enviada a través de largas distancias. Los registros de entrada paralela y salida serial toman los datos de un bus paralelo, los cargan en los flip-flops del registro, bloqueándolos, y sacan los datos en forma serial. Los registros de entrada serial y registro paralelo convierten la información en serial nuevamente a la forma paralela para el uso de los buses. Los registros de desplazamiento pueden también manipular datos a la izquierda, a la derecha o bidireccionalmente. Esto le da al registro PIPO la habilidad de multiplicar o dividir por un factor de 2 en cada movimiento de desplazamiento. Los registros de entrada serial y salida paralela pueden recircular datos cuando su salida de bitio más significativo se conecta a la entrada serial. Se utilizan para espaciar pulsos de reloj, equitativamente uno de otro. Los contadores Johnson cuentan realmente. Este tipo de registro de desplazamiento posee 2 estados por cada flip-flop que lo componen. Usted debe estar ahora listo para explicar la operación de los registros de desplazamiento y utilizar estos dispositivos en un armado de laboratorio.